Precioso, Señor. Precioso eres, Señor. Hermosa es tu presencia. Hermosa es tu presencia, Señor. Padre, en esta noche queremos escuchar tu palabra, Señor. Hemos entregado nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras luchas. Te las hemos entregado, Señor. Creemos y declaramos que tú te llevaste cada una de ellas, Señor. Nos has hecho libres. Nos has hecho libres, Señor. Gracias. Gracias. Pero ahora queremos recibir tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestros oídos. Que en esta noche, Señor, podamos comprender tu palabra, podamos ser edificados en tu palabra, podamos ser transformados por tu palabra, podamos comenzar a creer lo que tú has escrito en tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, someto todo poder y todo gobierno a tu autoridad, oh Cristo, ahora. Y en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el único Espíritu que se mueva con poder y con autoridad en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Puedes tomar asiento. Yahvé Jireh. Decirle al que está al lado tuyo. Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Amén. El Señor proveerá. Génesis capítulo 22. Vamos a estar leyendo Génesis 22, versículos 7 y 8. Dice así, Génesis 22, 7 y 8, dice: Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Más adelante, en el versículo 13, el versículo 13 dice: Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Amén. Amén. No es ninguna novedad que les cuente o que les diga que el país está atravesando por una crisis económica. ¿Sabían esto? ¿Sabían? Bueno, evidentemente o hablaron con alguien o miraron el noticiero. Creo que es el comentario que está dando vuelta por todos lados, ¿no? Uno donde va, el comentario es y el dólar, que la economía, que qué vamos a hacer, que no llegamos a fin de mes. En todos lados es ese lenguaje o son esas palabras las que hay, ¿sí o no? ¿Sí? Yo estoy viviendo en Argentina entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes también? Ahora, cuando les hablan de esa forma, ¿cuál es nuestra reacción? Y sí, la verdad que sí. Estamos en crisis, está complicada la cosa, no es fácil. Y leemos un diario que quizás es muy diferente al diario que encontramos. Bueno, hoy justo dejé mi Biblia en el portafolio. Pero es muy diferente al diario que tenemos llamado Biblia, llamado Palabra de Dios.
Porque para nosotros, los hijos de Dios, Dios es nuestro proveedor. Él proveerá. Yo recuerdo hace algunos meses cuando se nos había roto el calefactor, una de las cosas que les comentaba y les decía, no hay calefacción ahora, pero va a haber. Y la verdad que el Señor nos ha sorprendido con dos, aunque anda uno por ahora. El otro estamos luchando para que vengan de la garantía y Laura está ya del otro lado, no la quieren atender a Laura. Escuchan la voz de Laura y le cuelgan más o menos. Pero bueno, ya van a venir. Así que oremos, porque ese aparato no es que está apagado porque no queremos que funcione y no queremos gastar luz. No, es porque vino con una falla y tienen que venir el service a ver qué es lo que está pasando. Así que, pero recuerdo esto que les decía, no hay, pero va a haber. Y el Señor realmente nos ha sorprendido porque en un mes y pico, un mes y medio, una cosa así, ya pudimos resolver todo. Aunque era impensado en ese momento cuando se nos rompió decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? El Señor nos ha sorprendido. Otra de las cosas que les decía en ese momento, recuerdo, es que yo no sé cómo, pero Dios algo va a hacer para que Él traiga esa provisión. Y realmente podemos dar testimonio, muchos de nosotros, de que Dios es nuestro proveedor. De que Dios es nuestro proveedor. Que no decaiga nuestra fe, nuestra expectativa en el Señor, porque Él es nuestro proveedor. Saben, estas crisis económicas generan en nosotros, en los seres humanos, faltos de fe muchas veces, generan angustia, generan temor, generan cansancio, generan estrés, generan hasta inclusive un alejamiento de Dios, generan cuestiones difíciles, una lucha, una guerra, una batalla espiritual en nuestro corazón muy fuerte. Y Dios quiere que nosotros podamos saber en esta noche que Él es nuestro proveedor, pero que también Él nos dice, no temas, no temas. Dice Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es una palabra para alguien que está con temor, que está con aflicción, más allá del motivo, más allá de la circunstancia, más allá de la prueba o más allá de la lucha que está atravesando. Esta es una palabra que viene del cielo para cada una de nuestras vidas en esos tiempos de incertidumbre quizás. Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En tiempos de crisis, siempre el Espíritu Santo va a venir con una palabra, no temas, no temas. Lo digo así porque no solamente lo experimentamos nosotros, a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios, la Biblia, muchas veces el Señor viene, no temas, tranquilo, tranquila, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te estoy sosteniendo en estos tiempos. En la historia que estábamos leyendo al principio de Abraham, cuando Dios lo prueba pidiéndole que sacrificara a su hijo, obviamente Dios sabía que no le iba a pedir que sacrificara a su hijo. Y Abraham también sabía que Dios lo estaba probando. Porque realmente uno al leer el texto, uno puede darse cuenta de que Abraham tenía fe en que Dios algo iba a hacer. Abraham no sabía qué es lo que Dios podía llegar a hacer, no sabía de qué manera se podía manifestar, pero Abraham sabía, Dios algo puede hacer. Y de hecho, tenemos ahí el relato cuando Isaac le dice, tenemos el fuego y la leña,
pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Claro, Isaac se estaba preocupando porque él sabía que le iban a ofrecer sacrificio al Señor. Él sabía cuál era el propósito, sabía que tenían el fuego, sabía que tenían la leña, pero él comenzó a preocuparse porque no estaba viendo el animal que iba a ser sacrificado. Y creo que el Señor de alguna manera estaba preparando el corazón también de Isaac para conocer a ese Dios proveedor. Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío, dijo Abraham. Así que yo creo que Abraham confiaba de que Dios iba a proveer, de que Él iba a proveer. No sabía cuándo, no sabía cómo, no sabía qué. Pero dice la palabra en el versículo 13, entonces Abraham levantó los ojos cuando ya el Señor envió su ángel y le dijo que no sacrificara a su hijo, que él ya estaba viendo y sabiendo de que era un varón, que era fiel y obediente a lo que el Señor le estaba diciendo. Dice que Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Muchas veces cuando pasamos por tiempos de crisis, renegamos de las crisis. Yo soy uno de esos. ¿Ustedes reniegan también? Menos mal que dije yo soy uno de esos, porque si no, no hubieran levantado la mano, ¿no? Si el pastor reniega de las crisis, yo reniego de las crisis también. Claro, por supuesto que sí. Soy un hombre igual que cada uno de ustedes. Tengo temores también, por supuesto que sí. Pero, ¿saben? Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son tiempos de oportunidades para que Dios pueda manifestar su gloria, para que Él pueda enseñarnos, para que Él pueda presentarse a nosotros tal cual es. Y en estos tiempos de crisis, Él quiere que podamos conocerlo como ese Yahvé Jireh, Dios proveedor, como el proveedor. En la Biblia encontramos muchos, pero muchos textos que nos hablan de que Dios es un Dios proveedor, muchos. Estuve leyendo y encontré más de 70 textos o historias en las que Dios se muestra como proveedor en su pueblo, en su iglesia, de manera individual. De distintas formas Dios se muestra como un Dios proveedor. Y realmente cuando uno mira las historias, uno puede darse cuenta que wow, Dios es un Dios tremendamente sobrenatural. Él se manifiesta de una manera poderosa cuando Él quiere traer bendición a sus hijos. Así que nosotros podemos comenzar a conocer a ese Dios de gracia, de misericordia, de poder, que Él sabe cómo proveer a su pueblo. Amén. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? El versículo 27 dice: fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. Me impactó esta frase. Dejen de atormentarse. Decile al que está al lado tuyo: deja de atormentarte. Deja de atormentarte.
El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y hay un par de cosas que me llaman la atención y que quiero recalcar en este momento de este texto. En primer lugar, que vos valés más, vos y yo valemos más que un ave, que un pajarito. ¿Sabías eso? ¿Sabías? ¿Sabías que Dios las alimenta, las aves? Claro, ellos tienen que salir a buscar la comida, pero Dios le provee. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice después que también nosotros valemos más que cualquier planta o cualquier flor que pueda llegar a ver en la creación. Por más hermosa, por más costosa que pueda llegar a ser esa flor, nosotros valemos mucho más que ellas. ¿Sabían eso? ¿Sí? Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es que cada uno de nosotros somos la creación suprema de Dios. El hombre y la mujer es una creación especial. Nadie, absolutamente nadie, ni nada en este mundo fue creado parecido a nosotros. La inteligencia que vos y yo tenemos, más allá de que si la usamos bien o mal, pero somos inteligentes. ¿Sí o no? Sí. Más allá de todo eso, el Señor nos ha creado con inteligencia. ¿Qué animales se crean su propia vestimenta? ¿Hay animales que se crean su propia vestimenta? ¿Cosen? No, somos nosotros. Los que usan celulares, somos nosotros. Algún mono por ahí, ¿no? Pero no hay nadie en la creación como nosotros. Es más, cuando Dios creó a Adán, y Adán le tuvo el trabajo de ponerle el nombre a cada uno de los animales, dice que no encontró entre toda la creación a alguien que sea de ayuda para él. Y entonces Dios creó a la mujer. Es decir, no hay nadie en la creación. Dios murió en la cruz del Calvario, no por los animales o por las plantas, si bien luego el Señor habla de que la creación gime, pero Él lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Él murió en la cruz para perdonar tus pecados y los míos. Él murió en la cruz para que podamos vivir eternamente con Él. ¿Cómo es que pagó un alto precio por nosotros? Porque somos especiales. Somos la creación de Dios más preciada. Más preciada. Así que quiero que podamos prestar atención ahora en algunas cosas que la Biblia nos enseña como Dios proveedor. Y no nos toca preocuparnos a nosotros el cómo es que Dios lo va a hacer. Porque una de las cosas que nosotros queremos cuando recibimos una promesa o cuando estamos pasando por un tiempo de crisis, por un tiempo de aflicción, y el Señor nos da una palabra, nos da una promesa, nos dice: tranquilo, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a bendecir, te voy a prosperar, o te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. La primera pregunta que viene muchas veces es: ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo, Señor, lo vas a hacer? Y a veces nos afanamos tanto y nos preocupamos tanto con el cómo, que nos olvidamos que Dios es un Dios que puede llegar a sorprendernos. Puede abrir puertas donde están absolutamente cerradas. Dios puede abrir puertas. Dios puede hacer cosas tremendas. Y se los quiero compartir a través de la historia que encontramos en la Biblia. ¿Saben? Si hay algo que Dios puede hacer es multiplicar la comida. Dios puede multiplicar la comida. Nos cuenta Marcos capítulo 6 en el versículo 41 que Dios le dio de comer a una multitud con 5 panes
y 2 peces. Más de 5.000 personas comieron. ¿Saben? Hay algo que Jesús hizo y que creo que esa es la clave para que nosotros podamos aprenderla. Dice el versículo 41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. El que hizo, mirando al cielo, bendijo el alimento. Qué importante, mis hermanos, es bendecir nuestra comida, el alimento que el Señor provee. Quizás estamos acostumbrados a hacer una oración rápida porque se enfría la comida, ¿no es cierto? Porque tenemos mucho hambre y le decimos, Señor, gracias por esta comida, amén. Y casi como que lo hacemos tan rutinario que no sabemos ni lo que decimos. Pero si lo hacemos con una actitud de gratitud y con en nuestro corazón esa petición, Señor, es poco lo que hay en la olla, pero tú puedes hacer multiplicar esta comida. Y lo más tremendo es que en esa historia nos cuenta que sobraron canastas llenas de alimento. Así que si Dios tiene que hacer multiplicar tu comida, Dios lo va a hacer. Quizás haya poquito, pero Dios puede hacer que tengas lo suficiente, porque Él puede multiplicarlo. Bendice tu comida. Otra historia que nos habla de algo similar se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, que nos habla de que si hay poca harina o hay poco aceite, Dios puede hacer que eso no se agote. Dios puede hacer que no se termine y que pongas aceite y pongas aceite y pongas aceite. Dice Primera de Reyes 17:14, pues el Señor Dios de Israel siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Estas dos historias y muchas de las que te voy a compartir son historias que están basadas en una situación de crisis, en una situación compleja, difícil. La gente, los miles que estaban en la historia anterior que les compartía, decía que hacían 2 o 3 días que estaban con Jesús y no habían comido. Tenían la necesidad del alimento. En esta historia la crisis era que había una sequía muy fuerte y ya no había prácticamente comida. Y la comida que había era muy costosa. Y esta mujer, ya teniendo que esperar no más que la muerte, dice la Biblia, porque iba a cocinar un pequeño pan para ella y para su hijo, y era la última comida. Pero el profeta Elías le dice, hace uno primero para mí, y Dios va a proveer. ¿Saben lo que a mí me viene en esta historia? Es que la importancia de ser fieles al Señor con lo que Él nos va enseñando, nos va ministrando, nos va hablando. Que cuando nosotros somos fieles en lo que Él nos ordena, en lo que Él nos habla, en lo que Él nos dice, Dios tiene la posibilidad de multiplicar nuestra harina y nuestro aceite. Porque es lo que vivió esta mujer, por su fidelidad, por creerle al Señor. Estuvo el alimento en su casa. Por 3 años había alimento, harina para una comida, aceite para una comida, y comieron 3 años. Con ese poco harina y ese poco aceite. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer multiplicar esa harina y ese aceite. Si tiene que multiplicar el aceite para hacerte pagar deudas, Dios lo puede hacer. Es otra historia que encontramos en la Biblia. Dios es un Dios proveedor. Recuerden esto. Yahvé Jireh, Dios es proveedor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 1 dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor.
pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían los jarros y ella los llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Esta historia nos muestra de que Dios puede hacer algo. Puede hacer algo. Recuerdo el domingo pasado contaba Maxi con respecto a su trabajo, que bueno, estaba preocupado porque iba a haber ciertos recortes, pero lo han bendecido con un dinero y él pagó toda su deuda. ¿Lo esperabas a eso? Es ese aceite. Es ese aceite. Cuando tenemos deudas, mis hermanos, pongámoslo al Señor. Señor, esta es mi deuda, no sé cómo pagarlo. No sé cómo pagarlo. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Puede hacer algo. Decirle al que está al lado tuyo, Dios puede hacer algo. No lo dudes. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Sea que, no sé, cobres un dinero que no esperabas. Puede ser que Dios te dé un mejor trabajo. Puede ser que tu trabajo aumente. Aunque alguno diga, no, amén, a eso no. Pero Dios lo puede hacer. Yo estoy convencido de que en los hijos de Dios hay una gracia especial. Quizás en el lugar a donde trabajás, si es una empresa, una fábrica, quizás no haya horas extras para nadie, pero quizás a vos sí te la den. ¿Y por qué? Porque Dios ve tus deudas y dice, te voy a dar trabajo para que pagues tu deuda, no para que te endeudes más todavía. Claro, tenemos que ser buenos administradores. Si esta mujer hubiese gastado lo que era la plata de la venta de aceite en otras cosas y ella capaz que decía, ahí me faltan muebles en la casa. Bueno, ya Dios va a proveer para pagar la deuda de compra, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con los hijos? Y si hubiesen ido como esclavos. Entonces a veces también el Señor nos da, pero nosotros tenemos que ser sabios, astutos, para poder saber cómo administrar ese dinero. Si hay deudas, lo primero que hay que pagar es las deudas. No le debas nada a nadie, nos enseña la palabra. Ni a la tarjeta de crédito. Si tiene que hacer aparecer codornices para darte alimento, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que aparezca algo. Recuerdo hace un tiempo atrás, en la casa habíamos tirado semillas de calabaza y empezaron a brotar por todos lados. Un montón. Y estaban buenas algunas, ¿no? Comimos un par de meses zapallo. Sobre todo, ¿saben qué? Les voy a contar. Porque fue un tiempo en el que la pastora tenía que comer mucho zapallo. ¿Se acuerdan que andaba mal del estómago? Gracias a Dios el Señor la sanó. Pero en aquel entonces era zapallo y agua. Y agua y zapallo también para variar un poco. Y el Señor proveyó de ese zapallo. No porque no lo podíamos comprar, pero me hace un poco ver esto, que el Señor puede darnos lo que necesitamos. El pueblo de Israel
en ese momento estaban con ganas de comer carne. Y sí, renegaron y protestaban porque no podían comer, querían volver a Egipto y comer las carnes y cosas que había en Egipto. Pero dice la palabra allí en Números capítulo 11, versículo 31 y 32, dice: ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo el día a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces se esparcieron las codornices por el campamento y las pusieron a secar. ¿Querían comer carne? Ahí tenían carne. Claro, tenían que ir a cazarlas, tenían que limpiarlas, no es que Dios se las dio ya horneadas, saborizadas. No, eso lo tenían que hacer el pueblo. Pero Dios proveyó de la carne. Dios puede hacerlo. Si Dios lo hizo antes, lo puede hacer ahora. ¿Por qué no? Leíamos al principio: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Si tiene que hacer llover pan del cielo, Él lo va a hacer. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo, y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Yo recuerdo, si bien no era pan, pero era una ayuda económica, obviamente. Creo que ya lo compartí en algún momento. Recuerdo cuando Maribel estaba embarazada de Melanie, no teníamos obra social, no teníamos cobertura médica. Y bueno, todos saben que para hacerse ecografías es más, no es que sea más fácil, sino que es más factible poder hacerlo en un lugar privado que en el hospital. No sé hoy por hoy cómo será, pero en aquel momento ir al hospital a pedir un turno para hacer una ecografía, ya Melanie había nacido. Más o menos así era. Entonces la teníamos que hacer de manera privada y la verdad que no estábamos para nada bien económicamente y bueno, a veces decíamos: bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y recuerdo, ¿no? En más de una oportunidad, una hermana, sobre todo de la iglesia, venía y decía: yo sentía en mi corazón de darles esta ofrenda. Y lo que nos asombraba es que era exactamente el valor de la ecografía. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y sabemos que Dios es proveedor. Dios es un Dios proveedor. ¿Cuál es nuestra necesidad? No preguntemos cómo lo va a hacer. Eso no importa, dejémoslo a Él. Confiemos en que Él va a proveer lo que necesitemos. Dios es un Dios proveedor. Si tiene que alimentarnos cuervos, a nosotros también lo puede hacer. ¿Sí? El profeta Elías tuvo esa experiencia allí en 1 Reyes 17, 5 al 6. Dice: así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios que ve nuestra necesidad. Él sabe que tenemos necesidades. Ahora, ¿en qué estamos depositando nuestra confianza? ¿En qué estamos poniendo nuestra fe? Ese es el punto. ¿Dónde lo estamos poniendo? ¿En lo que leemos en los diarios, lo que escuchamos en las noticias o lo que dice la palabra de Dios? El Señor hará que tu trabajo sea bendecido. El Señor lo va a hacer. Dice Ezequiel capítulo 34:
Ezequiel 34, 25 al 27 dice: haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo, a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Si Dios tiene que hacer que tu trabajo sea fructífero, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él ahí habla de enviar la lluvia para que los cultivos puedan producir los frutos, porque está hablando de un trabajo en el campo, de quienes tienen siembras en el campo, pero quizás vos no tenés un campo del sembrado, pero tenés tu trabajo. Y lo que Dios está hablando ahí es para cada uno de nosotros, es que Dios quiere bendecir tu trabajo. Si para el que trabaja en el campo Dios necesita, el que trabaja en el campo necesita la lluvia para poder producir el fruto, Dios va a proveer lo que necesitas en tu trabajo, para tu trabajo, con tu trabajo. Te va a dar la sabiduría, te va a dar la comprensión, te va a dar todo lo que necesitas para estar seguro. Mis hermanos, podría seguir contándoles, pero ya el tiempo se fue bastante largo. Y hay muchísimas historias más que podemos ver cómo Dios provee, cómo Dios provee, cómo Dios provee. El Señor tiene que multiplicar la harina y el aceite, Él lo hará. Si el Señor tiene que enviar codornices para que puedas alimentarte, Él lo va a hacer. Si el Señor tiene que enviarte cuervos para que te den el pan y la carne, Él lo va a hacer. Si Él tiene que enviar oportunidades laborales para tu vida, Él lo va a hacer. Porque Dios es un Dios proveedor. Él es un Dios que provee. Él es un Dios que está atento a tus necesidades. Claro, no se trata de que nosotros nos acostemos en la cama, en el sillón, panza arriba y digamos: Señor, envíame los cuervos porque tengo hambre. No, el Señor nos manda a trabajar. El miércoles el Señor nos hablaba acerca de esto, que tenemos que trabajar, que el Señor nos dio la capacidad para poder trabajar y el trabajo es una bendición para cada uno de nosotros. Pero necesitamos confiar en que Dios es nuestro proveedor, que nuestro patrón no es nuestro proveedor, mi proveedor es mi Dios. Aunque ese sueldo que pueda cobrar por mi trabajo no sea lo suficiente, no sea todo lo que yo estoy necesitando, Dios puede proveer de otro lado, de otra forma, de otra manera. Solamente estemos atentos a la oportunidad que Dios nos quiere ofrecer, que Dios nos quiere dar. Por otro lado, el Señor quizás nos diga en algún momento, como esta viuda: ¿qué tenés en tu casa frente a la necesidad? ¿Qué tenés a la mano? ¿Qué tenés cerca? ¿Qué podés hacer para poder salir adelante de la situación de crisis en este tiempo? Mis hermanos, Dios es un Dios creativo y esa creatividad Dios nos la dio a cada uno de nosotros. Pongámosla por obra, pongámosla por obra. Mis hermanos, Dios es un Dios que provee, pero también el Señor mira nuestras capacidades y quiere usarte de acuerdo a tus capacidades. Bueno, ahí podríamos entrar en otro tema. Filipenses 4:19 dice: así que Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él va a proveer. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? No sé cómo. No sé cómo. Yo sé que Él es proveedor. Confías en Él, Él va a proveer. Él va a abrir una puerta. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero Él algo va a hacer. Y esa es tu esperanza, y esa es tu expectativa, y esa tiene que ser tu fe puesta en el Señor. Que si Él lo hizo de una manera sorprendente y sobrenatural en el pasado, Él lo pueda seguir haciendo en el día de hoy. Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo y Él es un Dios proveedor, entonces no te preocupes. Como decía el texto al principio, decía: dejen de atormentarse, no te atormentes.
No te atormentes, Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que provee para cada uno de sus hijos. Dios desea darnos todo lo necesario para que podamos vivir como Dios manda. También lo dice la palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Por qué las proveyó? Porque Él es un Dios proveedor. Él es un Dios proveedor. Te animo a cerrar tus ojos, ponerte en pie. Te animo a cerrar tus ojos para, como siempre te digo, simplemente concentrarte mejor. Este es un momento en el que le tenemos que dar una respuesta al Señor. Él nos dijo: yo soy tu proveedor. Él nos mostró en algunas historias, no en todas, en algunas historias, cómo Él fue proveedor. Él nos mostró que Él es hasta inclusive abundante en el dar, que Él está atento a cada una de tus necesidades y que está dispuesto a proveer. Ahora, ¿estás pasando un tiempo de temor? Estos tiempos que muchos anuncian como tiempos difíciles, ¿estás teniendo temor? El Señor te dice en esta noche: no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor. Yo soy Yahvé Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy tu proveedor. ¿Qué te hace falta? Clama a mí, yo te responderé. Yo voy a abrir puertas donde no hay. Espíritu Santo de Dios, tú conoces nuestras vidas en esta noche, estás viendo nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vengas con poder y con autoridad en esta noche y esta palabra se nos grabe a fuego en nuestro espíritu, se nos grabe a fuego en nuestra mente y podamos tener presente y recordar todo el tiempo que tú eres nuestro proveedor. Frente a la crisis, Señor, que se vive en este país y a nivel mundial, podamos comprender y entender que tú eres nuestro proveedor, que de ti proviene nuestro alimento, de ti proviene todo lo que podamos llegar a tener. Danos sabiduría, Espíritu Santo, para poder administrarnos de la mejor manera, de la manera correcta. Señor, haz que nuestra fe siga en aumento, siga creyendo, confiando en que tú eres el que provee. Señor, no sabemos cómo lo vas a hacer, no sabemos cómo vas a proveer, pero sabemos que tú vas a traer nuestro sustento, que tú vas a hacer que quizás el alimento se nos multiplique en la mesa. No sabemos cómo, Señor, vas a hacer, pero sabemos que tú eres un Dios de poder y de autoridad y de milagros. Lo has demostrado en tu palabra, lo sigues demostrando en este tiempo. Señor, lo has hecho en otras oportunidades en nuestras vidas, lo vas a volver a hacer porque tú eres un Dios proveedor. No eres un Dios que falla a sus promesas, eres fiel a tus promesas. Padre amado, en el nombre de Jesús, te decimos en esta noche, decirle con tus propias palabras: Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti, Señor. 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 Tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Si tenés deudas y de alguna manera eso está trayendo un cierto desequilibrio en tu vida emocional, en tu vida espiritual,
Te animo a entregársela al Señor. Señor, decirle: esta es mi deuda, necesito pagar esta deuda. Yo no sé cómo, Señor, si me vas a dar un mejor trabajo, si vas a aumentar mi trabajo, si vas a hacer que esa deuda quede saldada de una manera sobrenatural. Yo no sé cómo, Señor, pero yo sé que tú puedes darme para esta deuda saldarla. Yo no sé cómo, Señor, tampoco me preocupa el cómo. Confío en que tú vas a proveer. Confío, Señor, en que tú vas a proveer. Santo Dios. Santo Dios, bendigo en esta noche a tu iglesia. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de oportunidad para conocerte como aquel que provee, como un Dios proveedor que eres, que estás atento a la necesidad de cada uno de tus hijos, que tú vas a proveer para todo lo que necesitemos conforme a tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, queremos conocerte más. Queremos conocerte más y necesitamos, Señor, que envíes tu lluvia, Señor, sobre nuestras vidas. Tu lluvia, Señor. Tu lluvia que nos inunda. Tu lluvia que nos lleva a creer y confiar en que eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios de poder y de autoridad, que eres un Dios proveedor. Te animo a que, si estás pasando por un tiempo de crisis económica, si estás pasando por un tiempo de temor por lo económico, te animo a pasar al frente. Vamos a hacer un altar aquí adelante. El Señor está conociendo tu necesidad, pero está esperando que se la cuentes a Él. Si estás pasando un tiempo de temor a causa de lo que los medios dicen, los diarios dicen, comenzá a renunciar a lo que escuchás y que te afecta a tu espíritu. Y comenzá a aferrarte de lo que dice la palabra de Dios. Que le puedas decir al Señor: Señor, yo no sé cómo. Yo no sé cómo, Señor, pero algo vas a hacer. Algo vas a hacer. Yo no sé cómo, Señor, pero algo vas a hacer. Ven, Espíritu Santo.